Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la alabanza es para Dios y la bendición es para Muhammad y su familia purificada. Alhamdulillah, aquí en la noche del 14, para ustedes el día 13, inshallah que nos acercamos al corazón del mes de Ramadán y el primer gran evento importante y nuclear del mes de Ramadán mañana inshallah es el nacimiento del Imam Hassan alayhi salam, el hijo de Ali y de Fátima, el primero de los sucesores de Ali ibn Abi Talib y alguien que inshallah esperamos su intercesión en el día del juicio. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga al imam de la época y que nos haga conocer más y más a los imames en este mundo y en el otro, inshallah, y que estén con nosotros en todo momento, en este mundo, en el momento de la muerte, en el Barzakh, inshallah, y en la resurrección. Bueno, vamos a dar lugar a la lectura de un versículo y análisis de un versículo. Hoy la sura es la sura Al-Hijr, la sura 15 del Sagrado Corán. Las aleyas son la 39, 40 y 41 y trata un tema muy importante. Es, en otros capítulos del Corán también lo trata, es cuando Satanás se revela a prosternarse ante Adán por la orden de Dios y entonces es expulsado Satanás por arrogante. Dice: a mí me creaste de fuego y a él de arcilla, y hace una comparación, hace una analogía desobedeciendo la orden de Dios, y Dios obviamente la distinción del ser humano es por su espíritu. Él no ve la parte espiritual, digamos, ve la parte material del ser humano y se cree superior. Muy bien, entonces el versículo dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dice Dios, Señor mío, dice Satanás, Señor mío. Fíjense, es muy importante cómo se expresa Satanás. Señor mío, bima aghwaytani, porque me has desviado, me has rechazado, me has desviado, la uzayyanana. Voy a adornarle al hombre en la tierra, lo voy a perseguir, lo voy a engalanar, lo voy a desviar, lo voy a confundir. Wala ughwiyannahum, y lo voy a desviar a todos, los voy a sacar del camino a todos, ajmain, a todos. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, salvo de tus siervos aquellos que sean escogidos por ti. O sea que Satanás sabe perfectamente muchas cosas. Vamos a ver, dice: Qala hada siratun alayya mustaqim. Dios le responde: este es un camino hacia mí derecho, o sea, recto. ¿Cuál? El de los escogidos de Él. Aquellos que sigan a los escogidos de Dios entran en el camino recto. Inna ibadi laysa laka alayhim sultán. Ciertamente mis siervos no tienes, dice Dios a Satanás, no tienes poder sobre ellos. Illa man ittaba'aka minal ghawin, salvo aquellos de los desviados que te sigan. Estos tres versículos son muy importantes. Primero tenemos a Satanás que se declara enemigo acérrimo del hombre y promete a Dios desviarlo. Porque me habéis desviado tú, dice Satanás a Dios, yo los voy a desviar a ellos. Satanás se venga con el ser humano al que ve débil en principio y le pide a Dios: Señor, por lo que me has desviado yo los voy a atacar, los voy a adornar, digamos, en la tierra para distraerse, para que no te adoren, y no te va a adorar, no te va a agradecer ni te va a adorar ninguno, salvo los que tú has escogido, y que sobre ellos, digamos, reconoce Satanás que no tiene poder, y Dios confirma, dice: ciertamente este es el camino recto, este es el camino por mí que es recto, para mí que es recto. Y ciertamente que no tienes ningún poder, Satanás, sobre mis siervos, salvo los desviados que te sigan a ti. Muy bien. En el día del juicio sabemos que Satanás se desentiende. El hombre dice, cuando le reprochan, ¿por qué no desviaste? Dice: yo solamente les susurré, yo solamente los invité.
y la culpa no se reprochen sino a sí mismos porque ustedes aceptaron. Muy bien. Acá, en principio, tenemos que Satanás reconoce varias cosas en el diálogo digamos, en el comienzo de la creación. Satanás reconoce a su Señor, Rabbi, dice mi Señor, reconoce a Dios, reconoce que es Señor, por lo tanto es una autoridad. Reconoce que hay siervos escogidos por Dios que Él no puede hacer nada contra ellos, son infalibles, no cometen el error, no siguen a Satanás, no cometen pecados, no se desvían. Y Dios confirma que estos elegidos míos están en el camino recto. Y del resto de los siervos que no te sigan, no tienes poder. Únicamente tienes poder por aquellos o con respecto a aquellos que te siguen. Muy bien, acá tenemos la confirmación de que el camino recto es de Nasrat al-Mustaqim, que todos los musulmanes pedimos a Dios, guíanos por el sendero recto, es el sendero de los escogidos de Dios. Muy bien, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son los profetas y son los sucesores de los profetas. O en otras palabras, son todos los que Dios elige para ser guía de la humanidad, para ser guía de los demás. Aquel que es guiado puede guiar. No es lo mismo aquel que guía, aquel que ve, que aquel que no ve, o aquel que no es guiado, no se guía a menos que sea guiado, dice el Corán. O sea que estos guías de parte de Dios y elegidos por parte de Dios, que Satanás no tiene poder sobre ellos, son los modelos perfectos que Dios dice, seguidlos a ellos. Tenemos el ejemplo claro de Jesús, el ejemplo claro de Moisés, de Abraham, el ejemplo claro de todos los profetas y el ejemplo, por supuesto, de Muhammad, el mensajero de Dios, el último de los mensajeros de Dios y sello de la profecía. Y después de Muhammad es necesario entonces que el Islam sigue, el Islam hay que ponerlo en práctica y la garantía de poder ponerlo en práctica en su totalidad es que haya un guía de parte de Dios. Sabemos que el tema de la guía de parte de Dios es un tema de los elegidos de Dios y que no son elegidos por los hombres. A los hombres no les cabe elegir, digamos así, a un líder a no ser que Dios otorgue ese permiso. Por ejemplo, en la época de la ocultación en la que estamos ahora, que Dios permite a los sabios, a los más encumbrados, elegir entre sus pares aquellos o aquel que sea más valiente, más sabio, más piadoso, más justo, más conocedor del mundo, mejor administrador, mejor gobernante, mejor líder, que más conoce su sociedad, para que sea el líder. Algunos dicen que lo que hacen los sabios es reconocer a una persona, por ejemplo el Imam Khomeini o por ejemplo el Ayatollah Khamenei. Pero las cualidades de ese hombre de alguna manera ha sido elegido por Dios que le ha dotado de esas cualidades para ser un líder. Y el resto de los sabios lo reconocen como tal. Es decir, la legitimidad está dada por las condiciones que tiene son dadas por Dios. Pero bueno, de todas maneras, esto es así en la ocultación porque el Imam Mahdi ordenó que sigamos esta metodología para elegir al sabio que es su representante en la ocultación mayor. Muy bien. Ahora entonces tenemos que Satanás es un hombre, es un genio que sabe mucho de doctrina, es decir, es realmente el mejor de los teólogos, si se quiere en un punto, conoce a su Señor, habla con Él, conoce a los infalibles, conoce a los imames, a los guías, a los líderes divinos, a los escogidos por Dios, sabe que son escogidos por Dios, conoce el día del juicio y pide un plazo a Dios hasta el día del juicio y tiene un poder muy grande sobre el hombre. Entonces, esto nos muestra que el conocimiento de la doctrina, la cosmovisión, el conocimiento del estudio y el conocimiento de Dios es un medio y puede que en la medida que actuamos de acuerdo a Él, en la medida que nos sometemos con humildad a Él, en la medida que creemos en eso que sabemos, entonces el hombre se salva y el hombre es un hombre de Dios. Pero este medio, este instrumento puede ser utilizado para el mal, o sea, para desviar a los hombres, etcétera, como hace Satanás, y entonces el conocimiento termina siendo un instrumento. Ahora nosotros, por ejemplo, los religiosos que estudiamos el Din, nos hacemos de un instrumento. En la medida que lo cumplimos, que lo ejercemos y que creemos en él y que somos humildes y que nos sometemos a Dios, entonces ese conocimiento tiene el efecto, digamos, como una luz en nuestro corazón, en nuestro camino, en nuestro andar, hasta convertirnos en una bendición donde quiera que estemos, como dice el Corán, con esa condición. Si este instrumento lo usamos para
digamos, obtener fama, para obtener, digamos, poder, para influenciar sobre los demás, para abusar de los demás, etc., entonces estamos condenados más que ningún otro. Como Satanás tenía digamos, el mayor de los conocimientos, por supuesto los profetas tienen también más conocimiento que él, pero digamos, ese conocimiento de conocer a Dios, conocer el día del juicio, todo eso lo conocían. Y sin embargo, se descarriló. Entonces tenemos claro que el camino recto es un camino necesariamente recto, el camino entre Dios y Dios, de Dios venimos a Dios, regresamos, es un camino que viene de Dios, que va hacia Dios, el camino recto no tiene desvíos y Satanás no tiene poder sobre él. Ahora, el camino entonces, el camino recto es el camino de Ahlul Bayt, el camino de los infalibles, el camino de aquellos que tiene que necesariamente haber en todos los tiempos para que Dios exija a la humanidad que lo obedezca y que lo adore. Y que esos, en la medida que nosotros conocemos a esos imames infalibles y nos sometemos y nos dejamos guiar por ellos, entonces estamos a salvo de Satanás. El tema muy importante de estos versículos es que nosotros tenemos un enemigo. El ser humano tiene un enemigo, por poner un pie en la tierra tiene un enemigo. Y no puede actuar como si no lo tuviera, no puede actuar como si no estuviera en guerra. Está en guerra, una guerra impuesta por Satanás hacia él y todos sus secuaces, todos los que obedecen a Satanás. Y esa guerra tiene como objetivo que no conozca a Dios, que no llegue a los infalibles, que no llegue al camino recto y que se desvíe, como Satanás prometió para hacer con la humanidad. Así que tenemos únicamente en esta guerra, es muy peligrosa, realmente el enemigo es muy poderoso y el único camino que tenemos es el conocimiento como instrumento, la implementación de ese conocimiento, el conocimiento de los guías infalibles para conocer el verdadero, tener la mejor de las herramientas, el din en su forma completa, como hemos visto ya en otros versículos estas noches, y inshallah pedir a Dios que nos lleve al camino recto, que nos aferre, si os aferráis a ambos al camino recto y a Ahlul Bayt, no os desviaréis jamás, inshallah, que en este mes de Ramadán le pidamos a Allah eso, que nos haga de los salvados, de los guiados, de los iluminados, de los seguros, e inshallah de los que podrán incluso interceder por otros, podrán tener el poder de ayudar a otros, inshallah, una vez que ellos se dejan ayudar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.